subir volumen y pues te estás tomando una selfie con las cámaras principales. Miren, se puede abrir y cerrar así con facilidad, lo cierras así, no pasa nada, lo abres, te conectas. O sea, está muy padre porque regresaron a lo retro y pues eso me gusta bastante. Y de esa manera podrían estar como viendo dos pantallas y aquí puedes interactuar con la de abajo. Campeones, ¿cómo estamos? Pues el día de hoy ya estamos en un nuevo video. De hecho, no me pude esperar más y dije, cuando me den el paquete y ya cuando lo tenga en el carro, antes de bajar de casa, voy a hacer la apertura. Entonces me traje mi cuchillo y aquí ya tengo el paquete que fui a recoger el día de hoy a DHL. Les quiero enseñar y quiero hacer el unboxing y el review de este producto que tengo aquí, que está muy padre, me lo mandaron. Y pues sin duda alguna sé que les va a gustar, es algo muy novedoso que en serio sé que va a encantar a todos ustedes, porque es algo que acaba de salir hace muy poco y no se ve mucho, no se ve muy seguido, pero el día de hoy lo tenemos aquí en el canal, entonces está muy padre, quería compartirlo con ustedes. Así que vamos a abrirlo, vamos a hacer el unboxing para que ustedes vean pues de qué se trata esto. Y vamos a darle aquí con el cuchillo. Ajá. Y justo voy llegando de la paquetería, porque ya dije, ya antes de bajar a casa tengo que hacerlo. Así es. No. Tecnología de punta, solo les voy a decir antes de que lo vean. A ver, vamos a quitarle el sello de Amazon. No lo quiero dañar. De aquí. Y pues aquí le vamos a quitar la última etiqueta. Ahí está. Y pues miren, no sé qué se imaginen que es. Bueno, ya deben de saber por el título, pero vean lo que tengo aquí. Es un celular. A ver si por la letra de aquí pueden decir, bueno, van a saber cuál es, claro. Tengo aquí en mis manos y vamos a estar probando y les voy a estar enseñando el unboxing de el celular Z Flip de Samsung. Así es, el que se dobla y el que se puede doblar a la mitad y es pantalla completa. Está muy padre, no manches, estoy muy en serio, muy entusiasmado por enseñarles estos. Y miren, aquí tenemos, aquí, vamos a ver, ay, estoy abriendo al revés. Aquí está Z Flip, es el Flip de Galaxy. Aquí lo tenemos. Vean nada más. Qué chulada. ¡Hala! Está muy pero muy padre. Vean nada más. Aquí tenemos el Z Flip. Y lo vamos a estar probando en estos días. ¿Ya prendió? Wow, hasta aquí enfrente dice Galaxy Z Flip. Ya está prendiendo. Y bueno, aquí está el celular. Ahorita vamos a seguir hablando de él. Y aquí en la caja, ¿qué más tenemos? Pues tenemos tenemos su cargador. Para abrir el chip, sus audífonos, su cargador, pues un cubito para hacer la transportación a USB de tipo C a USB, por si queremos pasar algunos datos. Y pues está muy padre esto. Así que bueno, eso es lo que tiene la caja. Aquí tenemos nuestra caja, el Z Flip, pero lo más importante es el celular. Y aquí lo tenemos, vean nada más. Aquí está el Z Flip. Vean. Está buenísimo este celular. Tiene una funda. Ok, vamos a dejársela. Viene con sus funditas. Está muy bien, Vean nada más el Z Flip, el celular que se dobla de Samsung. Vean aquí. Tenemos huella en la parte lateral. Vean nada más, está muy padre. Lo vamos a estar probando en estos días. Igual les voy a hacer mi review. Aquí tiene para huella. Aquí dice comencemos. A ver, le vamos a dar comenzar. Pues este es el celular. No sé qué tal les parezca. Vamos a estar haciendo la review. Así que en unos días, no sé, unos 3 días, vamos a estar haciendo. Miren. La verdad sí se ve muy bien. Lo voy a configurar bien. Vamos a pasar algunos datos para que lo esté probando. De primeras impresiones está muy pero muy padre. Bastante tecnología, la verdad. Miren, aquí podemos ver hasta incluso la hora. Y es touch esta mini pantalla. Y pues aquí tenemos nuestras notificaciones, nuestra hora, nuestras cámaras. Solo son 2 cámaras. Y pues así está. Miren, o sea, vean. Aquí está. Lo guardo, está súper chiquito. Y a comparación de pues, un teléfono normal. Aquí está mi celular, el que traigo ahorita. Y vean, o sea,
la comparación en estéreo está muy padre este, y de hecho la pantalla está mucho más grande, así que va bastante bien este. Y pues ya, eso es todo. Ese fue el unboxing de este Z Flip de Samsung. Está bastante padre, vamos a estar probándolo y ya les estaré dando una review y una opinión de este teléfono, qué tal sale, si se lo recomiendo y pues más detalles. Entonces nos estamos viendo dentro de unos 3 días para la siguiente parte. Nos vemos. Campeones, ¿cómo estamos? Pues ya pasaron un par de días de la prueba del nuevo Galaxy Z Flip que estoy probando. Y pues la verdad que está muy padre, vean ustedes, miren. Se puede cerrar así, con toda confianza, está muy bueno. Y les voy a decir lo que más me ha gustado de este teléfono. Y pues para empezar, la impresión de cerrar y abrir es muy normal. O sea, el celular sí se siente un poquito como frágil. Pero pues según los desarrolladores y Samsung, dice que aguanta demasiadas dobladas y que no va a pasar nada, que lo uses con confianza, que lo cierres así como todo un profesional, como todo un gángster, y puedes agarrar tu celular así y contestar. Entonces está muy padre y que con toda confianza lo puedas abrir. Otra cosa que seguro es lo que más esperan que diga, la pantalla. Que si la pantalla, que si se ve el doblez de donde cierra, pues ustedes podrán decirlo y juzgarlo. Aquí solamente se ve una pequeña línea, pero no afecta en su funcionamiento. De hecho también esa parte también es touch, miren. Pero pues obviamente que sí se ve tantito el doblez. Tiene un vidrio muy delgado, que es lo que permite que tenga esta propiedad flexible. Y pues la pantalla viene bastante bien, es una pantalla OLED. Y ahorita les voy a estar enseñando, yo sé que no van a poder ver cómo se ve aquí, pero pues les voy a poner la prueba de un video en 4K para que ustedes puedan pues apreciar y ver qué tan padre se ve esta pantalla. Pero la verdad sí se ve muy padre. A ver, no sé si se puede ver, pero tiene una muy buena calidad de la pantalla. Y los matices y todo, pues está bastante bien. Se ve como si tú estuvieras así en la realidad viendo esto, porque tiene una muy buena calidad de la pantalla. Otra propiedad bastante padre que me gustó es que puedes dividir la pantalla y usarla en dos. O sea, usarla como un tipo portátil, como una computadora. Y miren, se adapta solita a la pantalla. Y de esta manera podrían estar como viendo dos pantallas. Y aquí puedes interactuar con la de abajo y con la de arriba. Y pues la pones en tu mesa y puedes ver tu video. Esa es una parte muy padre que tiene este celular. También nos podemos poner aquí, la doblamos. Podemos ver la foto arriba y estarle pasando abajo las fotos, así. Y podemos ver las fotos y esto nos sirve como un mouse. Entonces lo podemos tener así y le damos como un trackpad. De hecho también podemos acercar la foto y verla así y moverla. Son detalles muy peculiares y muy padres que me han gustado de este celular. Al igual que pues obviamente lo más llamativo es que es flexible, puedes abrir y cerrar. Pero ahora vamos a pasar a hablar del apartado de las cámaras. Las cámaras no son tan buenas, o sea, son pasables, claro que sí. Son de 12 megapíxeles, pero solo tenemos 2. La nueva tecnología casi siempre tienen 3 y tienen pues mucha mejor calidad, pero estas tienen de 12 megapíxeles. Y en la cámara frontal tenemos nada más y nada menos que 10 megapíxeles. Pero lo que puedes hacer es que puedes usar las cámaras principales como modo selfie. Entonces cierras el celular. Lo interesante es que tenemos una mini pantalla aquí, la cual nos puede ayudar bastante porque nos da notificaciones. Por ejemplo, aquí tenemos de Outlook y podemos ver varias cositas, varios detallitos, la hora, la batería, y podemos poner música, darle play. Pero otra de las funciones es que aquí podemos usarlo como una pantallita para tomarnos fotos con la cámara principal. Le damos aquí en el botón de encender 2 veces y nos sale pues una función de como que cámara aquí. Le tocamos la pantalla, nos da la gran angular, se alcanza a distinguir un poco y te puedes tomar una selfie. La selfie la tomas con el botón de subir volumen y pues te estás tomando una selfie con las cámaras principales. Las cámaras están bien, pero pues no es de lo mejor. Yo tengo este iPhone, el iPhone X, y los voy a estar comparando. Las están viendo ustedes. Pues la diferencia sí es un poquito notoria, porque pues es mejor la del iPhone. Pero también la cámara de Samsung está muy padre, me gusta también. Tienen los colores, los colores más vivos los tiene el del iPhone, pero también la otra cámara los tiene muy padres. De los últimos celulares de Samsung han salido con la opción de que puedes pasarle carga a tus compañeros. Pues este celular no es la excepción y también lo tiene. Puedes pasarte pila a tu otro celular siempre y cuando tu otro celular también tenga esa carga inalámbrica. Entonces aquí le das aquí en wireless y pues nos va a dar la opción de que lo cerremos así
Y pues esta parte de aquí atrás se nos convierte como un cargador. Y lo vemos y ya está cargando, de hecho. Entonces, esto también es un punto que me gustó bastante de este celular. Y pues, miren, se puede abrir y cerrar así con facilidad. Lo cierras así, no pasa nada. Lo abres, te contestas. O sea, está muy padre porque regresaron a lo retro y pues eso me gusta bastante. Pues el sonido, van a decir ustedes que no se va a escuchar de la misma manera. Pero pues miren, tiene un sonido bueno, pero no tiene, o sea, no tiene sonido aquí como los nuevos. Solo lo tiene en la parte de abajo, pero el sonido sí que pues es bastante padre. No afecta nada. Y miren, ahorita le voy a poner todo. Con la mascarilla puesta. Pues es tiene un buen audio. Cosas que no me ha gustado mucho es que la pantalla está demasiado larga. Por lo tanto, pues los videos casi son muy cortos y tienes que pues ajustarlos a la pantalla. Y eso hace que corte un poco el video para que se pueda ajustar a la pantallota que tiene ese celular. Pero pues de ahí en fuera creo que todo está bien. Y el pequeño, o sea, el pequeño borde que tiene aquí. Y pues hasta aquí mi reporte. La verdad que el celular está bastante padre, solo que el precio no es tan bueno, porque sí es un teléfono caro por el sistema este de abrir y cerrar así. Pero pues de ahí en fuera todo lo demás está chido. 3 puntos que no me gustaron: el doblez que tiene aquí, que se ve un poquito, no afecta en nada, pero sí se alcanza a ver. Pero ya en tu manejo diario pues se te va a olvidar. Otra de las cosas, las cámaras, pues yo por el precio le hubiera puesto un poquito de mejor cámaras. Y el audio, que pues debería de tener un poquito más de audio aquí enfrente, como todos los celulares lo traen. Y aquí, pero pues es algo, son detallitos sencillos, la verdad. Pero de ahí en fuera el teléfono está muy completo, está muy padre. Y pues si quieres acá traer algo novedoso y muy diferente, pues un celular de estos te va a venir bastante padre. Y pues eso sería todo. Si tienen alguna duda, algún comentario, déjenlos ahí en la sección de comentarios y yo les voy a estar respondiendo. Ya saben que siempre trato de responder a todos. Y pues espero que les haya gustado. Suscríbanse y ya saben, cualquier duda o comentario, ahí está. Nos vemos en el siguiente episodio muy pronto. Hasta la próxima.